Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos, querida comunidad? Estoy contenta, estoy complacida, estoy agradecida de Dios por estar en este nuevo horario, en este nuevo espacio que le he denominado Encuentros con Zoila Alejandro en este horario de las 7 de la noche de los jueves. Es una etapa exploratoria, vamos a ver cómo va este horario. Y traigo esta propuesta pensando en contribuir con toda la comunidad de LinkedIn principalmente, pero también otras redes que acompañan en paralelo esta transmisión, como es Facebook y YouTube. Sin embargo, yo estoy haciendo un trabajo dirigido a toda la comunidad linkediniana, a toda la gente que está en esta plataforma, para creando este espacio de camino de espiritualidad. Es un espacio de reflexión, de aprendizaje, de mirar más la interioridad y la esencia de la vida, para luego ver también la materialidad y todo lo que la vida diaria nos trae y nos desafía. ¿Por qué este espacio? Vivir para servir, así le llamo yo. También voy a abordar temas del misticismo, psicología y espiritualidad, psicología espiritual, porque creo que el mundo de las organizaciones principalmente necesita de espacios también de espiritualidad, que no necesariamente está asociado a la religión. La religión puede ser una herramienta más en función a cómo lo lleve, lo viva cada uno de nosotros, pero la espiritualidad tiene que ver en cómo se vive, cómo vivimos los valores, cómo nos relacionamos, cómo nos tratamos, cómo tratamos a los demás, cómo miramos la divinidad, cómo miramos la vida, si solamente es esta o hay un lugar de mayor trascendencia. Cada uno puede vivir una experiencia espiritual diferente, puede tener una historia, un camino, como es el caso de la mujer de quien vamos a hablar hoy día. Y hoy traigo ya lo voy a subir un poquitito más, a Rosana Navarro. Ella es la presidenta de la Fundación Etty Hillesum. Y Etty Hillesum seguramente para muchos no es conocida ni tiene la fama que otros escritores podrían tener. Sin embargo, creo que su legado ya está haciendo eco, está resonando en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Etty, vamos a hablar de ella. De ella viene la frase del corazón pensante con quien yo me despido siempre en mis escritos. Ella es, digamos, para mí, una guía, una mentora, una maestra espiritual. La conocí hace 10 años, cuando me regalaron el primer libro que acá tengo a la mano. Y desde que la conocí y leí su historia y sobre todo su diario, ella empezó a interpelarme, a leerla a ella también implicaba como encontrarme a mí misma, porque me sentía bastante identificada en varias etapas y en varios procesos internos que ella vivió. Bueno, algunas personas ya se vienen sumando al espacio. Gracias por estar ahí. Está Antonio Gutiérrez desde Chile. Pero bueno, esta noche no voy a estar sola. Arranco este espacio con Rosana Navarro, una mujer que viene llevando a través de la fundación el legado y todo el diario de Etty Hillesum, que fue lo que dejó. Y con ella voy a conversar y nos va a contar qué hizo Etty, cómo la conoció y por qué creó la Fundación Etty Hillesum. Y bueno, la voy a traer. ¿Cómo estás, Rosana? Buenas noches, es un placer estar contigo. Es una bendición también conversar. ¿Qué tal, Rosana? Muy bien, Zoila, muy buenas noches también para ti. Es un gusto para mí estar hoy en tu programa, en tu espacio.
para compartir algo de tanto interés para todos y que de alguna manera también es parte de lo que somos, de lo que nos constituye y a lo que estamos llamados. Qué lindo. Rosana, háblanos un poquito de ti. Sé que tú eres teóloga y, bueno, fundadora, bueno, otra vez de la fundación o presidenta de la fundación. Cuéntanos, seguro un poquito de tu trayectoria, y para las que quieran conocer más a Rosana, pues la van a encontrar también en la red, la van a encontrar a través de la página de la web de la fundación. Pero cuéntanos un poco, Rosana, cómo empieza tu encuentro con Eti. Gracias, Zoila. Mira, sí, mi encuentro con Eti comienza por una inquietud que yo tenía. Soy teóloga de profesión y pedagoga, educadora. Estaba cursando el doctorado en teología en la Universidad Javeriana de Bogotá y quería trabajar un tema de la teología espiritual, quería trabajar la mística, quería trabajar la estrecha relación entre lo humano que somos y esa capacidad que todos tenemos de tener y de vivir una experiencia espiritual, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces desde ahí dije, bueno, busquemos una figura del siglo XX lo más próxima posible que hubiera vivido algo así. Y de repente, en una de esas búsquedas, busqué muchísimos testigos, me encontré con el diario de Eti, con una obra pequeñita, compendiada en español, que hasta ese momento no se había traducido completa. Y me quedé fascinada al comenzar a leer, porque es un relato que no solo a mí, sino que a muchas personas les ha ocurrido que al comenzar a leer se empiezan como a encantar, como a decir, ay, pero es que esto me pasa a mí, pero yo no soy capaz de decirlo, pero ay, qué interesante, ¿qué más pasa aquí? Como para tratar de desenredar, es como un diálogo que se genera cuando uno empieza a leer a esta mujer, se genera como una interlocución. Rosana, pausa ahí. Súper interesante la introducción. Amigos, Rosana nos va a contar un poquito más, un resumen biográfico, unos datos, digamos, datos no biográficos de Eti para poner en contexto quién fue esta mujer. Tan solo vivió 29 años, pero lo suficiente para dejar un legado tan grande, tan importante para la humanidad, porque ella llegó en el Holocausto, murió ahí, en el medio del terror. Entonces, cuéntanos un poco, Rosana, datos puntuales para poner en contexto a la comunidad que nos acompaña de saber quién fue Eti. Muy bien, sí. Eti, exactamente, es una mujer del siglo XX, judía, holandesa. Nace en enero de 1914 y muere a los 29 años, como bien has dicho, en el campo de concentración, en campo de exterminio de Auschwitz, gaseada como tantos otros judíos en su momento. ¿Sí? Esta mujer a los 27 años, 2 años antes de morir, entra en una crisis existencial muy fuerte. Es una crisis que la rompe por dentro y que ella le llama como un caos y le llama también como una especie de constipación interior y profunda. Esta mujer está buscando salidas, vertientes de salida, pero tiene varios aspectos que son interesantes cuando uno ve a una persona en crisis. Ella es de una inteligencia muy grande y aparte de eso también es una mujer que ha estudiado, que le encanta la lectura, que le encanta la literatura, que tiene una afinidad también con las lenguas eslavas, porque su madre es una judía rusa que había emigrado con la persecución a los judíos rusos a Holanda. Su padre es profesor de lenguas clásicas de griego y de latín, aunque nombre tímido. Tiene una familia un poco atípica, sus dos hermanos, ella es hija mayor, sus dos hermanos son muy también brillantes, uno pianista y el otro médico. Hay un antecedente genético de enfermedades que tienen que ver como con cosas psiquiátricas, como con tendencia a la enfermedad mental, que Eti logra sobrellevar, sus hermanos no, son varias veces internados. Y con todo este mundo, con esta situación de familia, con una madre un poco complicada, impulsiva, con su
con su vida afectivo-sexual bastante desordenada, con una cantidad de crisis interiores y de preguntas, ella empieza un itinerario a los 27 años, encontrándose providencialmente a través de un amigo con un discípulo del psicoanalista Jung, con Julius Speer. Y gracias a este hombre, Eti comienza un camino que logra a través de ese camino, en 2 años más o menos, encontrar una ruta de salida a su situación, y no solamente a la de ella, sino a la de muchos a su alrededor. Porque aquí no hay que olvidar que cuando una persona entra en el proceso de conocimiento de sí misma, de indagación profunda de quién es, de cara a la vida, de cara a los otros, a lo otro y al totalmente otro, comienza también un camino con todos los que están a nuestro alrededor y una especie de abrazo, así sea muy, muy, muy simbólico, en el que todos están cobijados con mi propio caminar, ¿no? Es un poco lo que sucedió con Eti, así como abuelo de pájaro, a grosso modo, en palabras así cortitas. Bien, gracias, Rosana. Hay algunos puntos que yo quisiera resaltar, por lo que la vida de ella es una vida como de muchas mujeres y de muchos hombres también. Solo que ella fue capaz de poner yo siempre digo, en letras vivas, fue capaz de narrarse, o sea, no narrar algo, sino ni una historia de alguien o de una situación, sino narrarse, hablar de sí misma con un desparpajo, con una sinceridad brutal, con una, inclusive descarado, si cabe la palabra, con un atrevimiento de desnudarse por dentro. Y eso es lo que cautiva realmente cuando uno lee sus escritos, porque ella no busca esconder nada ni justificar nada de lo que siente, de lo que piensa, sino es capaz de narrarlo. Por ejemplo, el haberse enamorado de un hombre, ser amante de un hombre que casi le doblaba la edad, que es este psicoanalista Julius Speer, que la acompaña en su proceso ella le llama como la partera de su alma, ¿no? Así le dice, El porque partero. el partero de su alma, porque le introduce al camino de la escritura, le introduce al camino de la búsqueda o del encuentro de sí misma. Entonces, por ahí es, Rosana, donde, por eso creo que cala ella cuando con las mujeres u hombres también, porque a mí me lo presentó el hombre más importante de mi vida. Mi marido me presentó eh, eh, el libro de ella, no lo conocía. Me presentaron otros amigos también cercanos, vinculados a esta comunidad de hombres y mujeres que la leían. Entonces, cuando yo la leo, me impacto, ¿no? Y digo, ¿cómo esta mujer pudo, antes de llegar inclusive a los campos de concentración, ella ya llegaba con un itinerario, y es ahí donde quisiera entrar contigo, Rosana, para que puedas poner en contexto cómo ella se construye en ese corazón pensante, cómo llega realmente, porque ella realmente, cómo llega al campo de concentración y cómo empieza su itinerario acá. Muy bien, sí. Habíamos hablado del caos inicial y del inicio del acompañamiento de Julius en su vida. Él le propone escribir. Entonces, una vía inicial de salida para su situación personal era comenzar a narrarse, lo que tú bien estabas diciendo, comenzar a escribir, que no fue fácil. De hecho, las primeras palabras que ella va poniendo en su diario va a ser doloroso para mí, como colocar todo mi ánimo cohibido en este insignificante trozo de papel a rayas. Va a ser muy difícil. Y sin embargo empieza a fluir, a fluir, a fluir de una manera, como tú lo dices, absolutamente transparente. Diríamos que es capaz de dejar su vida colocada en el papel, ¿no? Para que ella misma pueda releerse y al releerse comprender su evolución y su proceso. Eso es algo que
es un efecto realmente de la escritura, porque como tú bien lo sabes también en tu tarea que haces, la escritura también tiene un efecto totalmente terapéutico, de acompañamiento, ¿sí? Esa fue un poco la herramienta central, pero además acompañada de algo que ella fue descubriendo. Llega un momento en su vida en que ella descubre, en ese camino inicial, que requiere silencio, que requiere escucha, que requiere escucharse a sí misma. Incluso ella llega a mencionar un verbo en alemán, Horchen, algo así, que significa, que de hecho ya no se usa ese verbo porque tiene un significado tan profundo que ya nadie es capaz de pronunciarlo porque es demasiado profundo su significado. Entonces quedó ya en el alemán un poco antiguo y significa ir al fondo para encontrarse con uno mismo. Eso significa escucharse a sí mismo en lo profundo. Entonces ella dice que se identifica completamente con ese verbo y que va a comenzar una tarea de hacer silencio para escucharse. Y que para esa tarea necesita colocarse en un rincón de su habitación, como mirando su ombligo y con las manos puestas. Haciendo ese ejercicio, ella descubre el gesto de ponerse de rodillas. Como mujer judía, los judíos no acostumbran a arrodillarse, su oración siempre es de pie. De manera que cuando ella descubre ese gesto, pues para ella es una novedad total y siente que se siente cómoda con ese gesto, siente que le ayuda en su proceso de conocerse, de encontrarse. Llega un punto en que ella descubre que está segura que en el fondo de eso que está buscando de su interior hay algo muy grande que ella se atreve a decir, es posible que sea Dios, pero hay como muchos baches por ese camino para poder llegar a Él. Esta mujer, con apenas una intuición, aunque era muy inteligente y no era practicante judía, va empezando ese camino de lectura de textos, de ejercicio físico, que es otra de las herramientas que ella descubre. Debo hacer al menos media hora diaria de gimnasia, de ejercicio físico y al menos media hora de meditación, de silencio, porque siento que eso me va a ayudar y la disciplina se la puso, se la impuso y comenzó a respetarla y empezó a descubrir muchas cosas porque a través de esa disciplina ella tomó distancia de todo lo que le estaba causando el caos y el problema para poder comprenderlo desde la distancia y para poder descubrir lo que le pasaba. Sí, Rosana, te escucho y me voy cautivando, sí. Vamos a un poquito para buscar llegar al corazón de las personas que nos están acompañando. Eti fue una persona como muchos de nosotros, seguro, con muchas sombras y luces dentro. Seguramente ella tuvo más sombra que luz en determinado momento de su vida. Y justamente cuando está de cara a toda la sombra que la acompañaba, porque ella hizo episodios de pensamientos de suicidio, ella hizo un aborto en su vida, pues ella llevaba una familia, si le ponemos en términos actuales, disfuncional, con antecedentes psiquiátricos, o sea, tenía muchos aspectos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, si se quiere, porque tampoco estaba en el mejor momento. Tenía una situación de vida tan adversa hacia sí misma que ese es el punto de partida de Eti, de su camino de espiritualidad. Y creo que es importante acentuar esta parte porque los seres humanos somos así. O sea, no, el espiritual no es que nace todo de luz y todo de blanco, o es una persona que está inmaculada o fuera de aciertos, de desaciertos o de errores, no sé, de terribles situaciones que podría ser en la vida. Entonces, Eti creo que es eso, nos ofrece y nos dice, mira, yo una mujer con toda esta historia, empecé en medio de ahí, de donde estuvo ella, del holocausto, en medio de ese terror, porque ¿se imaginan ustedes cómo era el día a día ahí?
O sea, es tan solo para imaginarse, imaginarnos de cómo ella, en medio de todo este contexto que ya traía por dentro, y encima con todo el terror y el horror que acompañaba a esos campos de concentración, ella pudo ser capaz, gracias seguro a Speer también y a todo esa, y también al misterio de Dios al cual ella como que empezó a abrirse, ¿no? Y como cuenta Rosana, con ayuda previa de Julius, que fue como su mentor, ¿no? Su partero, dice, de su alma. Ella leía también a San Agustín, leía muchísimo a Jung, a Dostoyevsky, o sea, tenía toda, era una mujer también muy sagaz intelectualmente. Ella sabía y decía, sé que estoy llena de posibilidades, soy dotada intelectualmente, se sabía muy inteligente, muy preparada, pero también se sabía muy vacía y muy perdida. Y creo que esto es lo que ella se rinde a ese vacío, se rinde a toda esa, yo pienso que es como una miseria interna, ¿no? Ella lo dice en su diario sin ningún pudor, cómo se sentía, pero ahí es donde ella a través de, empieza a escribir y a narrarse y a vaciarse, como ella decía, en sus escritos, y a poner todas esas emociones, todos esos sentimientos, todas esas, y todo lo que observaba y veía lo ponía en letras. Entonces, creo que para todos es una mujer de inspiración. La verdad, todos los que leen sus diarios, bueno, es un diario lo que ella dejó. Luego ahora hay muchos escritos, ¿no? Libros, autores que están publicando. Acá tengo el diario, que es el diario, el libro donde está el compendio completo de todo el legado que ella deja, y que cada estrofa, cada extracto o cada día la narrativa de un día, te deja como para reflexionar y para hacer todo un itinerario. Entonces, Rosana, yo quería poner en contexto esta parte de quién es Seti, cómo es una mujer común y silvestre, como todas, llena si quieren llamarle demonios, sombras, pecados, errores, todo. Ella lo tenía todo, pero de eso hizo justamente su proceso, su transformación. Entonces, ahí quiero llegar y quisiera que tú ahí, Rosana, con todo este, no solo estudios, sino tú estás dirigiendo una fundación donde se están haciendo proyectos, desarrollando en beneficio de niños, adolescentes, adultos también, y ya les voy a avisar que se viene el congreso en breve, viene un congreso en Colombia de Eti Hillesum. Les vamos a avisar en breve de qué se trata con Rosana. Cuéntanos, Rosana, cómo, en tu caso, ¿qué te inspira, Eti? ¿Cómo te ha ayudado a ti? Pues mira, desde el momento en que yo la conocí, que la comencé a leer y que tuve que leerla con el propósito de, pues, de escribir una tesis, que en principio cualquiera diría que una tesis doctoral, bueno, aparte de ser un ejercicio académico muy riguroso, te transforma la vida. O sea, en el área de las humanidades y de pronto en cualquier otra área, una tesis doctoral cuando se hace con todo el corazón y con la vida misma que hay que ponerle, pues te transforma la vida, te convierte en otro o quizás en lo otro de ti, ¿no? En eso otro a lo que estás llamado y que, bueno, seguirá siendo un camino, pero que hay como un antes y un después, es lo que yo percibo en mi propia existencia. Haber trabajado junto con Eti, porque me siento como coequipera de ella, haberla conocido y tenerla como pretexto para un estilo de vida distinto, pues me ha configurado en otra manera de ser mujer, de ser persona, de enfrentarme a la vida, de encontrar que definitivamente la vida tiene un sentido propio si se pone al servicio de el otro. De ahí es donde surge la idea de la fundación, precisamente. O sea, que ese estudio que yo hice no se quedara en un anaquel de una biblioteca, que pudiera servir a mucha gente, que pudiera mucha gente conocer ese testimonio de esta mujer y sentirse contagiado a vivir de alguna manera o a descubrir que toda su situación
por pobre, difícil, caótica, complicada que sea, tiene salida. Que todos en nuestra vulnerabilidad está y radica la posibilidad de la reconstrucción, de la resiliencia y del sentido. Eso es lo que de fondo, digamos que siento que me habita y estoy invitada a invitar a otros, ¿no? A contagiar a otros con esto. No solamente desde el ámbito social, que es una de las labores que realizamos en la Fundación, una línea social de apoyo a comunidades muy, muy vulnerables, pero también una línea formativa para personas como tú, como yo, como tantas otras personas que en determinado momento de la vida, pues nos sentimos más vulnerables por X o Y situaciones que nos suceden y que necesitamos acompañamiento, necesitamos escucha, necesitamos luces que nos den alguna posibilidad de salida, ¿sí? Y por otra parte, esa línea investigativa académica que sigue fluyendo en la Fundación con la Universidad Javeriana a través de un semillero de investigación que va nutriendo todo lo anterior que te he contado, ¿sí? De manera que es un ejercicio permanente de investigación, estudio, formación, reflexión, conversión permanente y puesta en escena para que otros puedan vivirla y puedan contagiarse con todo esto. Oh, qué maravilloso trabajo. Por favor, los invito a seguir la página, que también la fundación ya está en LinkedIn, ya pueden encontrar, hacen un trabajo realmente muy grande de servicio, es como evangelizar, le decía. Evangelizar es llevar algo nuevo, una buena nueva, ¿no? Entonces, cuando yo veo a Eti y Rosana, cuando miro mi propio itinerario a través del acompañamiento de sus escritos, ella me inspira a ser verdadera. Ella, creo que a todas las que quieren, hombres y mujeres, aunque yo trabajo con un foco grande en las mujeres, ella realmente nos enseña a ser honestas con nosotras mismas, a trabajar, a reconocernos con todo lo que somos y desde ese punto que de inicio hacer un camino. A mí siempre cuando empecé a leerla, me llamaba la atención cómo ella en medio de todo ese, que ya lo he dicho, de todo el caos interior que vivía, más que caos, era no sé cómo llamarle, no sé, una oscuridad grande que ella vivía. Y también la oscuridad de ahí, del holocausto, de ahí, de todo lo que le acompañaba. Cómo ella pudo ver ahí la vida, la belleza y la bondad de la vida. Porque ella decía, a pesar de todo, la vida es bella y buena. Ella también decía que bastara que un solo alemán fuera bueno o fuera inocente, bastara con perdonarle a todos. También habla de la paz, hablaba de la paz como que la paz no se trata de que otros lo hagan, se trata de cada uno viva la paz en sí mismo para contribuir a la paz del mundo. Entonces, sus escritos realmente son bastante prácticos y a la vez profundos, porque te denotan, te pone de cara a la vida diaria. Y cómo a pesar de que era una judía no practicante, obviamente por toda la vida que ya hemos descrito, era no practicante. Ella tenía, en mi opinión, una personalidad bastante rebelde, bastante desinhibida, bastante... O sea, ella era muy independiente para su época también, para todo lo que vivió. Pero también al momento que empezó a narrarse, a enfrentarse también con la muerte, ¿no? Y a encontrarse de cara con su vulnerabilidad, descubrió a Dios. Yo le llamo Dios y ella también le llama a Dios y creo, y Rosana también. Quizás ustedes o muchos que no son creyentes pueden decirle universo, infinito. Ahora hay muchas posibilidades de narrar aquello que va más allá de lo humano, de lo tangible, a esa conexión que va más allá de nuestra humanidad. Entonces, a mí esa parte de Eti
me impacta. Y yo por eso digo, es una vida que interpela, es una vida que te invita a mirarte. Y hoy en este tiempo realmente la humanidad va a hacer un trabajo más de evolución a nivel de conciencia, trabajar todas esas, la compasión, el amor, la vulnerabilidad, la bondad, necesita entrar a hacer este itinerario que Eti lo hizo en pleno holocausto. ¿Sí? Ahí van saludando, gracias amigos que nos acompañan, están en Facebook y también en LinkedIn. Rosana, mira, voy a leer un pedacito de acá de un texto, yo creo que es importante citar sus palabras porque además escribía y ella es mi maestra también de la escritura. Ella tenía un estilo de escribir mágico, es única creo yo. Claro, con la influencia de todos los autores que hemos mencionado. Miren, voy a leerles un trocito. Y esto lo habla de medio de su conversación con Dios, porque ella decía que la oración es, no hay nada más íntimo que una oración. Es nada más íntimo con Dios que la oración. Entonces ella tenía palabras muy, muy hermosas. Ella decía así: corren malos tiempos, Dios mío. Esta noche me ocurrió algo por primera vez. Estaba desvelada, con los ojos ardientes en la oscuridad y veía imágenes del sufrimiento humano. Dios, te prometo una cosa, no haré que mis preocupaciones por el futuro pesen como un lastre en el día de hoy, aunque para eso se necesite una cierta práctica. Te ayudaré, Dios mío, para que no me abandones, pero no puedo asegurarte nada por anticipado. Solo una cosa es para mí cada vez más evidente, que tú no puedes ayudarnos, que debemos ayudarte a ti, y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Es lo único que tiene importancia en estos tiempos. Dios, salvar un fragmento de ti en nosotros. Tal vez así podamos hacer algo por resucitarte en los corazones desolados de la gente. Sí, mi Señor, parece ser que tú tampoco puedes cambiar mucho las circunstancias. Al fin y al cabo, pertenecen a esta vida. Y con cada latido del corazón tengo más claro que tú no nos puedes ayudar, sino que debemos ayudarte nosotros a ti y tenemos que defender hasta el final el lugar que ocupas en nuestro interior. Ahora estoy empezando a estar un poco más tranquila, mi Señor, por esta conversación contigo. Mantendré en un futuro próximo muchísimas conversaciones contigo y de esta manera impediré que huyas de mí. Tú también vivirás pobres tiempos sin mí, Señor, pero en los que no estarás alimentado por mi confianza. Pero créeme, Señor, seguiré trabajando por ti y te seré fiel y no te echaré de mi recinto interior. Como observan, este texto es bueno, no es del diario original, es de otro autor, pero fíjense, nomás lo leo y yo también me pongo en esa frecuencia, en esa sintonía, Rosana. Pero sí, eso que has leído es del diario original, está en el diario, Sí, sí, sí. efectivamente, sí. Mira que a propósito de eso, ¿cómo llega Eti a tener tal intimidad y tal certeza de la compañía de Dios en ella, de estar movida por Él tan profundamente, ¿no? Y es que es muy impresionante ver cómo esto ocurre en tan corto tiempo, Zoila. O sea, cómo ella a los 27 años está confundida, caótica, la vida un desastre, y luego al año y medio ya es otra persona. Algo pasó de una intensidad tan grande, porque fíjense, si nosotros nos ponemos a hablar de testigos espirituales en la historia del cristianismo, por eso, por ejemplo, Teresa de Jesús, 20 años le tomó a Santa Teresa aprender a orar y sentirse conectada profundamente con Dios. 20 años, aquí entre nos. ¿Sí? Ella lo dice en su biografía. Y miren ustedes, Eti, que quizás la situación límite de la guerra, del desastre inminente, de todo eso como que aceleró el proceso, muy posiblemente.
de su crecimiento interior, con los factores de su inteligencia, de su lectura, de los acompañantes. También hay otra cosa, Zoila, la música, la literatura, el arte. Eti es terriblemente sensible al arte y sabemos que el arte es nuestra dimensión creativa, nuestra dimensión que nos saca de nosotros mismos, nuestra dimensión que nos hace trascender. Quizás esa es otra clave interesante para que también en nuestras vidas descubramos para qué somos buenos, cuál es nuestro arte, porque por ahí también pueden salir cosas supremamente interesantes que a lo mejor ni se nos ocurran, pero que son un potencial enorme que está ya guardadito en cada uno de nosotros y no nos hemos enterado, ¿no? Eso también es Y algo que sucede. lo que comentas es totalmente interesante y válido porque ella, y creo que ahora inclusive todo es más veloz. Yo creo que no necesitaremos muchos años ni muchos lustros para ver transformaciones. Además que hay una, yo pienso que Dios está más activo que nunca. Mejor dicho, nosotros estamos más despiertos, porque en mi opinión, el universo, Dios, el infinito siempre está a nuestra disposición. Entonces, creo que son tiempos en los que si le damos espacio a esa dimensión espiritual, a esa búsqueda, porque Eti buscó, Eti se narró, Eti actuó rápido. Ella sabía que todos los días convivía con la muerte y muchas veces cuando nos encontramos en situaciones así de cara a la muerte o de una vulnerabilidad extrema, sale inclusive lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, querida comunidad que nos están acompañando, eh, esto es, hay una pregunta, no podemos dejar de compartir aquí, Rosana. Vamos a ver que es Antonio Gutiérrez desde Chile. Antonio, un gusto estar aquí contigo, que nos acompañas. Vamos a mostrar la pregunta para ver, dice, una consulta, ¿qué era Dios para Eti? ¿Cómo lo percibía? ¿Como un Dios religioso que está afuera o como un Dios espiritual que está dentro? Primero te dejo a ti, Rosana, después yo también completo. Tengo también mi opinión. Vale, vale, muy bien. Antonio, pues muy interesante tu pregunta. Fíjate que Eti, en su proceso de cara a Dios, tiene 3 momentos. Esos 3 momentos, bueno, fruto de lo que investigué. Eti, primero, habla despreocupadamente de Dios en la primera fase de sus escritos. Simplemente lo menciona como un factor. Como decir, pues Dios tal vez, cuando decimos nosotros Dios mediante, si Dios quiere, bueno, en fin, algo así. Ella lo menciona desprevenidamente. Más adelante empieza a descubrir que hay algo que, que le mueve a hablar de Dios, pero y todavía lo ve un poquito fuera. Digamos que ese Dios que está fuera está como en la segunda fase de su diario. Pero cuando ella comienza a hacer su ejercicio interior, de conocerse a sí misma, creo yo, y eso está desde mucho tiempo atrás, el autoconocimiento del que mencioné al comienzo, el autoconocimiento es la posibilidad de descubrir quién soy y descubrir lo otro de mí. Eso otro de mí que me supera y que me llama a lo otro totalmente que me trasciende, que en este caso, pues es Dios. Me trasciende porque es lo más íntimo de mí, pero también es lo más externo a mí. Las dos cosas se juntan allí porque la realidad de Dios es muy íntima, pero también me supera enormemente. Pero Eti lo concibe como ese Dios que está en el fondo de su pozo, porque así lo llama, en el fondo de mi pozo, ahí estás tú. Y por eso la certeza de andar con él siempre, ya en la fase 3 de su diario, que ya ella está completamente consolidada, confiada en ese Dios que la habita, diríamos, se siente habitada por él. Y al sentirse habitada, se siente con la fuerza para ayudarlo. Por eso lo que nos leía ahora Zoila es, me siento con la fuerza para ayudar. Tú no puedes ayudarnos porque tú estás en nosotros y soy yo quien ayudo
pues porque tú estás en mí para ayudar. No hay otra manera de ejercer esto, de salvar este mundo en este momento. No puedo esperar que fuerzas externas actúen porque las fuerzas están en mí. Por eso es clarísimo eso que tú estás diciendo en la segunda parte de tu pregunta. Dios está dentro. Totalmente. Rosana, gracias por tu respuesta. Gracias, Antonio. Mira, sí, a Antonio Gutiérrez, él es, realmente escribe, hace reflexiones poderosas también en la red, en LinkedIn. Y gracias por la pregunta que nos invita también a hablar más, a entender más el itinerario de Eti. Seguro yo la miro a ella para nada como una mujer religiosa, para nada. Creo que, en mi opinión, ella es una mujer que hizo un camino, un itinerario personal, que muy bien lo ha descrito Rosana, inclusive hasta suena como osado, ¿no? Decirle, tú no puedes ayudarnos, Dios. Si lo vemos de manera literal, dice, pero ¿qué estás diciendo, no? ¿Cómo que no me puedes ayudar? Es que cuando Dios está en la concepción que ella entendió de Dios, era un Dios que yacía en su interioridad. Ella misma decía, en ocasiones te entierro, Dios mío, ¿no? Estás ahí bien enterrado dentro de mí. Hablaba un poquito parafraseando sus términos. Entonces, Antonio, y te puedo leer un extracto con el que hice la publicación también, que tiene que ver justo con esta pregunta, que es muy importante, Antonio, para las personas que no son creyentes o que de pronto no les place la palabra Dios o no, o la religiosidad por N circunstancias no se acercan, pero creo que Eti cuando hace ese contacto con la divinidad, cuando crea esa relación íntima con quien conversa de manera literal, se dirige a él, escribe de manera como que estuviera viéndolo de manera así visible, ella dice, mi vida es en realidad un escucharme a mí misma continuo, un escuchar a los demás y a Dios. Y cuando digo que yo me escucho, entonces es en realidad Dios el que escucha en mí. Lo más esencial y lo más profundo de mí, escuchando lo más esencial y lo más profundo en el otro, de Dios a Dios. Y ahí está el misterio de ella, ¿no? Esto fue, por ejemplo, uno de los textos, de los extractos que me cautivó, porque es así. Creo que la espiritualidad es esa conexión con algo, con el infinito. Eti le llamó Dios, también yo creo que Rosana también le llamamos Dios, pero no es un Dios que está ahí en los cielos, ¿no? Fuera, que esté en algún lugar fuera está dentro de nosotros, yace ahí, camina con nosotros, no se va a ir jamás, está 24/7 con nosotros. Entonces, tu, tu pregunta, Antonio, es esto para Eti, y ella lo descubrió en pleno holocausto, ¿no? Ella al final miraba a Dios como la relación más íntima o lo más sagrado que un ser humano podría tener, podría vivir. No sé si tú puedes aportar algo más, Rosana. No, creo que ya sobre eso, bueno, lo que tiene que ver con la experiencia de Dios de Eti es supremamente profundo en esa fase final, ¿sí? Supremamente profundo. De hecho, esa fase final de su diario, que más o menos a partir de julio del 42, su diario comienza a escribirse el 8 de marzo del 41, y su última nota está del 13 de octubre del 42. Ella escribió más, pero se lo llevó a Auschwitz y allá pues evidentemente se destruyó. Ella escribe además unas cartas, entonces tanto en esa fase final de su diario, que va de julio del 42 a octubre del 42, como 3 mesecitos, y luego entre octubre del 42 y agosto del 43, ella va a escribir un montón de cartas y va a recibir un montón de cartas en las que como que acaba de confesar y de narrar la experiencia que ella está teniendo y desde esa experiencia nutrir. Esa experiencia que ya ella habla específicamente es de Dios, es Dios en ella, de manera que le cambia completamente la forma de ver la vida.
eso que tú mencionabas antes. Ella es capaz de ver el detalle de una flor en medio de la esquina gris de la barraca de Westerbrook, por ejemplo. Es Western. capaz de detallar eso bello en medio del desastre, ¿no? Por eso la sensibilidad artística está desarrollada muy profundamente en función de esa experiencia profunda de Dios, en el profundo de su corazón. Sí, ella tuvo maestros realmente grandes, sí, era una lectora poderosa, también tenía la parte musical, artística, y su narrativa es deliciosa, es exquisita, excitante si quieren. Bueno, yo creo que vamos a hacer 2 programas más con Rosana, otras personas más de la fundación, queridos amigos, pero queremos contarles, y Rosana va a dar las fechas y todo lo que se viene en agosto. La fundación está haciendo un congreso iberoamericano que se va a desarrollar en Colombia. Bueno, Dios mediante estaré ahí, pero si no, ya sé, tengo que estar virtualmente, Rosana, como yo le hemos conversado. Pero cuéntanos de este congreso, las fechas y a dónde se pueden comunicar para las personas que quieren participar, Rosana, de Muy manera bien, sí, virtual pues, o presencial. en realidad es un encuentro, le llamamos encuentro para abrirnos un poquito a una categoría que es un poco más allá de académica, implica lo formativo y lo integrador del ser humano, por eso le llamamos encuentro. Segundo encuentro iberoamericano Etigilesum, agosto 25 a 27 de 2023, este próximo agosto, de viernes a domingo, va a ser aquí en Colombia, en una población muy cercana a Bogotá. Va a tener muchas facilidades para quienes vengan porque va a incluir el transporte, ida, vuelta, bueno, absolutamente todo lo que necesiten para estar allí, disfrutar todo. Es un evento en el que vamos a tener, aparte de conferencistas internacionales invitados como Francesc Torralba, el filósofo de la inteligencia espiritual, la doctora Maribel Rodríguez, una psiquiatra también muy reconocida en España. Tenemos también la hermana Ana Martínez Chagüe, que ha hecho su tesis en la Universidad de Comillas también sobre ética, con un libro que también ya va a la 3ª edición, que se llama justamente Desenterrar a Dios, a partir de su tesis de Eti. Y otros 2 conferencistas de la Pontificia Universidad Javeriana, el padre Uriel Salas y la doctora Ángela María Sierra. Son 5 conferencistas y un grupo de ponentes que desde distintas perspectivas nos van a hacer breves intervenciones, entre ellas la de Zoila precisamente, a partir de sus particulares percepciones, visiones y análisis desde ETI y para nuestro mundo. Ese encuentro se va a titular Ampliar horizontes en tiempos de incertidumbre. Estamos viviendo épocas difíciles y la idea es que los escritos de Eti y la inspiración de Eti, a partir de lo que podamos leer e investigar, nos pueda servir para encontrar algunas claves para vivir mejor la vida. Realmente es eso, ¿sí? Vamos a tener en el encuentro espacios de música, así como a Eti le encantaba la música, vamos a poder escuchar la música que ella escuchaba, interpretada precisamente por un pianista ruso, así que ruso como su madre, la madre de Eti, ¿sí? Y por una soprano también, que va a estar presente dándonos un concierto. Igualmente vamos a tener espacios de trabajo corporal, que es algo tan importante, una cuestión que se llama las danzas circulares, que nos las trae una Wow. mexicana muy querida, y vamos a trabajarlas también dentro del evento. Entonces va a haber muchísimas cosas. ¿Cómo conectarnos? La pregunta es, bueno, ¿y cómo hacer? Todas las redes de la fundación están habilitadas para que ustedes puedan hacer sus preguntas, conectar con los WhatsApps que están allí. La página web de nuestra fundación se llama creciendoconeti.org, todo pegadito, ¿sí? Por ahí podemos entrar y buscamos el evento en la línea académica. Podemos ingresar buscando el Facebook de la Fundación, Fundación Eti Gilesum. También estamos en Instagram, Fundación Eti Gilesum. También estamos en Twitter. Bueno, estamos en todas las redes. Por allí podemos encontrarnos. Y bueno, hay muchísimos otros medios. También pueden ustedes escribir a la página de Zoila que ya la conocen, para que ella les redireccione cómo llegar hasta las chicas que nos están colaborando en todo el proceso de inscripciones del evento.
Una cosa importante, Zoila, para todos, el evento también va a tener transmisión online en simultánea, o sea, que es una ventaja. No puedo estar, pero puedo estar online si por alguna razón no podré venir, pero esa posibilidad está. Y vamos a tener un super equipo que nos va a garantizar una transmisión excelente, de excelente calidad también para que podamos estar allí. Fantástico. Esto es imperdible, queridos amigos. Yo creo que esta es una introducción a la vida de Eti Gilesun. Y yo, para las mujeres, creo que Eti tiene mucho material de inspiración para nosotras, para trabajar nuestro mundo interior, para construirnos o reconstruirnos. Y los hombres también. Yo conocí a Eti a través de amigos y bueno, mi compañero de vida, eh, todos eran una comunidad de hombres y que veían en ella una fuente de inspiración para su desarrollo y su crecimiento personal y espiritual. Entonces, yo creo que ahora tienen los datos de Eti Gilesun, pueden encontrar también en YouTube, en todos los canales de la Fundación, bastante material. Los que leen italiano, o saben italiano, perdón, pueden encontrar también material muy interesante en las redes, porque hay varios escritores italianos que han hecho libros muy importantes sobre ella. Y bueno, creo que Antonio, que nos ha acompañado, y que hay otra persona más, a Paola Castellanos está poniendo ahí los datos de todo el evento. Por favor, los que quieren estar ahí pueden conectarse para las inscripciones de este encuentro iberoamericano. Entonces, amigos, creo que conocer a Eti ofrece su biografía, primero su historia de vida, encontrarnos con ella en puntos comunes. Todos pasamos algún tipo de crisis, de oscuridad, de desaliento, de desesperación, de depresión, de desánimo, a nivel laboral, personal, profesional. Pues Eti te va a ofrecer todo un ramillete de situaciones que ella vivió y con lo cual llegó así llegó al holocausto, en esa condición. Y aún así pudo hacer su proceso, su itinerario. Y yo creo que si hubiera vivido hasta ahora, si estaría viva todavía, aunque quizás ya se hubiera ido también. Nació en 1914, ¿verdad? 1914, en enero. Entonces, realmente no sé qué más hubiera hecho ella si con tan solo 29 años logró dejar un diario que solo fue un diario, pero que te deja tanto en cada estrofa, en cada párrafo y en cada escrito, que yo creo que fue, en mi opinión, la inspiración de Dios mismo en ella, ¿no? Se desató es el milagro que Dios, yo soy creyente abierta y confesa. Yo creo que cuando Dios hace su trabajo entre nosotros, cuando nosotros le permitimos y cuando nos abrimos a esa dimensión, a esa inocencia también, y de encontrar a ese Dios que nos habita, suceden grandes milagros en nuestra interioridad. A mí personalmente, Eti, le debo mucho de lo que soy ahorita. Hasta me emociono, quiero llorar. Eti me he encontrado en varias etapas de su vida muy identificada y sobre todo en esa pasión por descubrirse a sí misma, en esa pasión me falta todavía ser mucho más abierta y mucho más honesta conmigo misma y también y ponerlo así al aire, ¿no? Ahora sería como algo más público, ¿no? Ella no tuvo miedo de narrarse, ella no tuvo roche, como decimos en Perú, ella no pensó en la vergüenza o en el qué dirán, ella simplemente quiso ser, dejó un legado con todo lo que eso implicaba y lo hizo para bien. Hay una expresión que ella decía, que si ella resolviera una situación en sí misma, estaría resolviendo la situación o el problema de otras 1000 mujeres en el mundo.
Ella sabía que lo que pulsaba el dolor, la carencia, todo ese vacío que ella vivía, que si ella resolvía eso, estaría resolviendo, estaría ayudando, contribuyendo en la sanación de otras 1000 mujeres. Ella también tiene gran aporte por las mujeres. Ella es una adelantada a los tiempos porque hizo su propio, reconoció todo lo que hizo, pero hizo su proceso y yo creo que ella murió en libertad. Ella murió libre, en mi opinión. ¿Con qué palabras cerrarías y nos despediríamos ya cerrando este encuentro, primer encuentro con Eti, Rosana? Pues mira, pongámoslo con palabras de ella. Pongámoslo con palabras de ella. En el cuaderno 11, que es el último cuaderno que conocemos de Eti, ella, más o menos el 17 de septiembre, escribe algo luego de la muerte de su partero del alma, que es Julius. Esta mujer amaba infinitamente a Julius, pero ella descubre que ese amor, con el paso de su experiencia profunda, tiene que convertirse en amor por la humanidad y que este hombre ha sido el detonante de su amor también hacia los demás. Dice así: el sentimiento que tengo de la vida es tan grande, tan fuerte, sereno y agradecido, que ya no quiero intentar expresarlo en una sola palabra. Dentro de mí hay una felicidad tan plena y tan perfecta, Dios mío. Es a lo que él se refería con reposar en sí mismo, ¿verdad? Lo que aprendió de su partero. Quizá esa sea la mejor manera de expresar mi sentimiento. Reposo en mí misma. Y ese mí misma, lo más profundo y más rico que hay en mí, allí donde reposo, es lo que yo llamo Dios. En el diario me lo he encontrado a menudo. Tómalo suavemente en tus brazos, Padre. Y así me siento siempre e ininterrumpidamente, como si estuviera en tus brazos, tan protegida y a salvo y tan imbuida de un sentimiento de eternidad. Es lo que provoca en una persona ese ejercicio paciente y disciplinado que Eti hizo. Es decir, para todos nosotros es posible conseguir esa paz que todos anhelamos, porque yo creo que en el fondo todos buscamos como vivir con una cierta paz interior, con algo que nos permita decir: no quiero angustia, no quiero ansiedad, no quiero preocupación porque mañana tengo que pagar una cuenta, porque yo qué sé qué cosas, porque mi esposo, porque no sé cuántas. Mi vida tiene que ser algo llevadero, aún a pesar de todo. Y para que sea llevadera, necesito decididamente dejarme habitar. Y eso se logra a través de un ejercicio paciente y disciplinado de toda la vida. Es una invitación para toda la vida. Sí, qué lindo texto citado. Busquen el libro de Eti Hillesum, el diario, querida comunidad, queridos amigos. Busquen, curioseen la vida de esta mujer. En verdad tiene mucho para las mujeres, muchísimo para encontrarnos en su historia, los hombres también. Y creo que necesitamos construir nuestro propio camino también de transformación, nuestro propio itinerario espiritual. Acá está. Gracias, Antonio, que nos ha acompañado. Él está muy inquieto de conocer a Eti. Y gracias por tu aporte, Antonio. Entonces, queridos amigos, y yo me voy siempre agradeciendo a Dios, agradeciendo estos espacios de reflexión, de contribución con la humanidad. El mundo necesita de lo mejor que hay en el ser humano, y eso mejor se llega a través de este camino de espiritualidad como hizo Eti. No necesitamos somos seres totalmente imperfectos, pero justamente este camino de este ser imperfectos nos ofrece la oportunidad de hacer un camino de transformación y de hacer cada día más buenos con nosotros mismos, y al ser más buenos con nosotros estamos siendo más buenos en el sentido más completo de la palabra
con los demás. Gracias, Rosana, gracias por este espacio. Se fue la hora. Con todo gusto. Tiempo. Les agradezco muchísimo. Yo siempre con esta lucecita que me acompaña acá, dando gracias por este espacio, porque es un espacio donde pueden conversar, podemos mostrar también la vulnerabilidad, podemos mostrarnos más humanos. El mundo necesita de más humanidad y Dios nos regala eso, la oportunidad de encontrarlo, de redescubrirlo, de acercarnos y de crear así como Eti esta cercanía tan íntima. Personalmente lo tengo. También de vez en cuando lo entierro a él, pero siempre él está allí, a la distancia solamente de desempolvar y abrir nuevamente mi corazón. Gracias, Rosana. Gracias, queridos amigos. Nos vemos en breve. Por este espacio Encuentros con Zoila Alejandro y también en mi espacio de los martes a las 10 de la mañana, que es el poder de lo femenino. Rosana, me esperas ahí nomás y nos vemos en un ratito. Gracias, amigos.